Muy buenas noches, amigos. Un gusto saludarlos a través de este espacio. Estamos una vez más conversando con Mariela desde la plataforma de la Coordinadora Republicana. Agradecemos también la transmisión a BHTV y La Abeja. Estamos en esta oportunidad entrevistando a Orlando Tafur, que es profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola, en la materia Política Económica Internacional. Él ha desarrollado un libro respecto, se llama Perú versus Perú, y nos va a explicar un poco acerca del contenido, de las implicancias del trabajo que ha venido desarrollando, y también la invitación para que podamos conocer más sobre este desarrollo académico que ha sido también promovido por la Universidad San Ignacio de Loyola. Un gusto de tenerte en esta plataforma, Orlando. ¿Cómo estás, Mariela? También un gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad que me brindas. Y el saludo también a todos los que participan de esta sesión. Efectivamente, recientemente tuve la oportunidad de presentar el libro que tengo acá a la mano, que es Perú versus Perú, el desafío de hacer formal al informal. Es un trabajo que se ha venido desarrollando desde el año 2020. Aproveché el tiempo de pandemia y las cuarentenas para poder empezar a trabajar este tema. Es un libro que consta de 11 capítulos, donde abordamos esta problemática nacional. Si bien es cierto, en la universidad yo dicto el curso de Política Económica Internacional, este tema no es ajeno precisamente a nuestra realidad y tiene un impacto precisamente en la política, en la aplicación de medidas de índole económico y tiene un impacto en general en el desarrollo de nuestras actividades diarias. En el libro se abordan diversos temas, como por ejemplo el fenómeno migratorio del interior del país hacia la capital, ¿no? Hoy día también tenemos una migración proveniente del exterior que ha tenido sin duda un impacto. También hemos incluido en este trabajo, que finalmente ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio Loyola, temas como la informalidad en el transporte, en el comercio, en la vivienda, ¿no? Y algunas conductas que evidentemente hemos asumido los peruanos y que tenemos que corregir porque nos han llevado a esta problemática, ¿no? ¿Cuál es el origen de la informalidad? Hemos visto que realmente la migración que se dio en su momento, ¿no? El campo de la ciudad, narrada por Matos Mar, y luego ya todo el desarrollo que se dio en polos de desarrollo, como por ejemplo zonas de Villa El Salvador, Gamarra, y los conos, que realmente hay muchos ejemplos de crecimiento exitoso. Se ha dado un poco al margen de la formalidad, justamente porque encontraban en el Estado, en el gobierno, muchas trabas, no solamente en el tema de impuestos, en la SUNAT y todo, sino también a nivel del acceso, a través de las licencias en los gobiernos municipales, en su caso en los gobiernos regionales, o sea, una serie de trabas a nivel de los tres niveles de gobierno. Entonces, en vez de ser un Estado promotor del desarrollo y la inversión y de los emprendimientos, se encontraba con toda una maquinaria y un aparato, pues, que lo frenaba en este desarrollo. Sabemos que la mayoría de empresas o de emprendimientos en el primer año colapsan. Hay un grueso de empresas que sí pasan esta valla, pero por lo menos el primer año y hasta los 3 primeros años hay todo un desafío que superar. Entonces, realmente tu labor académica, estamos muy expectantes para que nos desarrolles las principales ideas y poder acceder a comprar tu libro, ¿no? Y para ilustrarse y para poder también dar un alcance a tantos emprendedores que ahorita en esta coyuntura post-pandemia necesitamos urgentemente pues motivar a que retomen la actividad económica y la reactivación económica sea un hecho, ¿no? Así es, efectivamente, Mariela. En realidad, este trabajo, este libro, lo que hace es, primero, exponer un diagnóstico de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, hay un artículo vinculado al fenómeno Gamarra, ¿no? Y cómo se ha construido a través de los años
ese modelo comercial, ¿no? Que tiene una serie de aristas. Pero también se expone en el libro otros temas, por ejemplo, referidos al accionar del ciudadano. Hay que entender también que hoy día, y a partir de la pandemia, el 77% de las personas que trabajan están en la informalidad, ¿no? Entonces somos un país con alta informalidad, que se ve expresada no solamente en lo laboral, como te decía al inicio, sino también en cómo nos transportamos, cómo habitamos, ¿no? Este es un país donde la autoconstrucción se ha extendido, ¿no? Hoy día más del 80% de las viviendas se han generado a través de la autoconstrucción, ¿no? El comercio, ni qué decir. Pero hay un tema fundamental en el cual se pone énfasis en este libro, y es en el comportamiento diario del peruano. Y esto está extendido a todos los niveles socioeconómicos, porque cuando hablamos de informalidad, normalmente nos referimos pues a la señora que está en la esquina vendiendo golosinas y que lo hace para subsistir, porque evidentemente ha encontrado dificultades para poder desarrollarse, ¿no? Y la necesidad la lleva a realizar esta actividad, muchas veces vulnerando las normas de ornato, las normas mínimas que impone un municipio o que se establecen para una ciudad, ¿no? Pero también encontramos esta situación en otros niveles, y por eso hablo de un comportamiento informal, que se da, por ejemplo, te pondría el ejemplo de un ingeniero que de pronto pacta, digamos, con los fiscalizadores que van a ver su obra para no ser sancionado porque incumple una norma de salud ocupacional, por decir algo. Ya estás hablando de un profesional que está actuando de manera informal y está yendo incluso más allá. O de pronto un empresario que no paga sus impuestos, entonces también le está fallando, ¿no? O ese mismo empresario que de pronto tenía la reunión con su personal a las 8 de la mañana y se aparece a las 11 o 12 del día. Entonces, hay un comportamiento informal en el día a día del peruano que transgrede las normas, que en algunos casos y en ciertas zonas como las que tú has mencionado, geográficamente hablando, se han creado incluso hasta códigos, ¿no? Donde estas personas ya siguen sus propias normas y no creen en las normas preexistentes. Por eso hablamos de este conflicto Perú versus Perú, un Perú formal que está enfrentando y tiene que lidiar día a día con un Perú informal. Esa es la gran realidad, y es ahí donde se genera este desafío, ¿no? De cómo hacemos, cómo traemos a ese informal a nuestro lado para construir día a día formalidad. Como bien ha señalado, el tema, por ejemplo, de los trámites engorrosos. Para eso, evidentemente, hay que insistir con el tema de la simplificación administrativa, que podamos también capacitar a la gente para los aplicativos y ahorrarles tiempo y dinero a través de los mecanismos digitales que hoy día están más extendidos, ¿no? Una política promotora para las pymes, que además representan, tanto MIPES como pymes, el 97% del movimiento productivo nacional. Esa es la gran realidad, ¿no? El Perú es un país que congrega autogestionarios, ¿no? Congrega emprendedores, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que eso vaya de la mano con el respeto a las normas básicas, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea este libro. Hay un artículo, por ejemplo, referido a mentes corruptas, ¿no? Digamos, personas que ya, digamos, van más allá de esta informalidad y, te reitero, han generado códigos propios y de la manera más natural, pues están acostumbrados a hacer ofrecimientos a las autoridades o de manera recurrente incumplen las normas que deben seguir para desarrollar cualquier actividad, ¿no? Hay un capítulo también referido a esta tragedia que ocurrió en la discoteca Tomás, tú recuerdas, en San Martín de Porres. Y lo expongo porque fue un caso emblemático de desafío a la autoridad. Las personas que organizaron este evento lo estaban haciendo en momentos de pandemia, de cuarentena, donde había prohibición
de eventos sociales y de reuniones de personas, ¿no? Tú recuerdas las llamadas fiestas COVID. Pues estas personas organizaron el evento y lo organizaron de una manera premeditada, ¿no? Incluso difundieron la fiesta a través de las redes sociales. Entonces, es en un claro accionar desafiante de la ley, de no reconocimiento a la autoridad, ¿no? Y finalmente concluyó con la tragedia en la que murieron 13 personas. Entonces, fíjate al extremo que hemos llegado de incumplimiento de la norma, ¿no? De privilegiar lo informal, ¿no? De privilegiar, digamos, el interés individual sobre el respeto a las normas de convivencia, ¿no? ¿Qué características definen a una persona informal, teniendo en cuenta que esto ya es una parte de la cultura peruana, ¿no? Por decirlo así, es parte del modus vivendi, pero también por un lado, las características que definen lo que es ser informal, pero por el otro, qué salidas, qué opciones tendría para pasar a la vía formal, teniendo en cuenta que el Estado tampoco ha generado los mecanismos necesarios para esta integración. Vemos el caso, el claro ejemplo de una fuente de ingresos al Estado que se filtra de manera informal por millones, que es el caso de la minería ilegal. Vemos cómo el Ministerio de Energía y Minas tiene que dividirse en dos. Por un lado, tratar con la minería formal, ¿no? Las licencias y todo, y por el otro, con una minería informal, pues que realmente opera sobre la impunidad también, porque vemos cómo genera un daño ecológico tremendo, y compiten, hacen una competencia desleal, ¿no? Con la minería formal, porque mientras la minería formal tiene que pagar impuestos, tiene que tener una serie de regulaciones, y todo un engranaje pues, de normas y de especificaciones técnicas para poder desarrollar su actividad, los mineros informales no tienen ninguna exigencia y sin embargo, además de eso, de tener bastante dinero de manera general, de manera informal, también produce un grave daño a la ecología. Entonces, vemos cómo el Estado, en este caso, es un ejemplo también de Perú versus Perú, ¿no? El Estado formal y el Estado informal, y que dicen, bueno, al final nosotros ganamos más de este lado y mientras sigamos así y el Estado no nos frene, no nos limite, vamos a seguir haciendo lo mismo. Así es, efectivamente, Mariela. Sin duda, esta situación es la que representa una de las grandes trabas para el despegue nacional, ¿no? Para que podamos, digamos, superar nuestras dificultades y podamos, digamos, enrumbar el país, ¿no? Esta situación que, como te digo, está más extendida entre nosotros que en otras realidades, tiene un impacto indudablemente sobre la economía y sobre el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, va a representar un desafío hasta que se tomen medidas concretas para revertir esta situación. El libro lo que procura es precisamente la reflexión sobre el tema y invita a, digamos, tomar decisiones. Por ahí vamos, ¿no? Entonces, haciendo un diagnóstico de la situación, reflejando casos concretos, lo que procura y plantea el libro es precisamente la toma de medidas, como por ejemplo la masificación de lo que es la cultura cívica, ¿no? Con el soporte evidentemente del aparato educativo nacional, ¿no? A nivel de niños, de jóvenes, de adultos, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, el trabajo de la SUNAFIL, el trabajo de todas las entidades que tienen que ver con el apoyo al trabajo, ¿no? Un tema que se plantea evidentemente es el que hemos referido anteriormente, vinculado a lo que es incentivos tributarios, ¿no? Simplificación administrativa. Cuando hablo de incentivos tributarios, pensando siempre en las MIPES y pymes, ¿no? Que necesitan, digamos, un aliciente para poder darle forma a sus emprendimientos y poder sentir que el Estado está con ellos y que van a tener un beneficio, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, hay que también promover el trabajo comunitario, ¿no? Fíjate la cantidad de jóvenes, ¿no? Que ni trabajan ni estudian hoy en día.
y están obviamente muy expuestos a los vicios, a la droga, al alcoholismo y a la delincuencia que está extendida hoy en día y que además está extendida como consecuencia y como efecto de esa informalidad extendida. Entonces, se plantean este tipo de alternativas, ¿no? Por ejemplo, visibilizar la labor comunitaria en temas de sanción, ¿no? Tú ves que tenemos un código penal que habla también del trabajo comunitario, pero ese trabajo comunitario nunca se cumple. Hay que visibilizarlo, que sirva de ejemplo frente a inconductas, frente a infracción a la ley, que se vea, ¿no? Y que promueva justamente una cultura de respeto a la ley, ¿no? El gran componente aquí que ha ido fallando es el respeto. No hay respeto a la ciudad, no hay respeto a las personas, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que nos ha venido golpeando fuertemente, ¿no? Ahora, para la generación de trabajo, fíjate, nosotros en este libro planteamos un mecanismo que puede ser adoptado por las municipalidades, pensando en ellas como la primera puerta del Estado, la puerta más cercana del Estado al ciudadano. ¿Y en qué consiste? En el sentido de generar en los distritos una suerte de bolsa de trabajo, una bolsa municipal de trabajo. No la va a brindar el municipio porque no está en capacidad para hacerlo, tampoco va a ser una agencia de empleos, pero sí puede ser, los municipios pueden asumir un rol como promotores del empleo. ¿En qué sentido? Identificar dentro de su jurisdicción a las empresas, a las industrias, ¿no? Que están instaladas y que muchas veces contratan también empresas para que les brinden servicios de mantenimiento. Ahí tú vas a encontrar personas que están dedicadas a la electricidad, técnicos en construcción, en pintura, en diferentes especialidades, ¿no? Pero que además son vecinos de la zona, que no tienen oportunidad de trabajo y podían trabajar dentro de su jurisdicción si es que se establece este mecanismo donde tú primero los empadronas, tú como municipio los registras, ¿no? Obviamente personas que, te repito, han tenido una formación técnica, ¿no? Y que puede ser, digamos, incorporados en un portal para que una suerte de vitrina para las empresas e industrias de la jurisdicción que puedan tener a este listado como una alternativa, ¿no? Una alternativa, ¿no? Frente a el contrato que hacen de personas que vienen de fuera del lugar, ¿no? Esto también contribuiría con el tema de seguridad ciudadana dentro de estas jurisdicciones, ¿no? Porque van estas personas con el aval del municipio. El municipio les entregaría una suerte de photocheck, ¿no? Y podrían, digamos, brindar sus servicios técnicos en las empresas e industrias de la jurisdicción, repito. ¿Y qué ocurre? Que al momento que brinden el trabajo van a tener que entregar una boleta, ¿no? Con lo cual, previamente esa persona va a tener que pasar por la SUNAT, va a tener que gestionar un RUC, con lo cual ya estás dando el paso a la formalidad, ¿no? Entonces es un mecanismo que puede, digamos, aplicarse en muchas jurisdicciones donde existen empresas e industrias que por necesidad propia, te repito, están periódicamente contratando personal de diversas especialidades para mantener sus jardines, para mantener sus servicios operativos en diversas especialidades como las que te he mencionado. Sí, yo creo que las municipalidades tienen que asumir un rol más activo como agentes económicos del desarrollo. Y justamente hemos estado viendo la posibilidad de que los planteamientos de los nuevos candidatos, los que van a ahora acceder al sillón municipal y regional, contemplen dentro de sus planes de trabajo el concebirse como agente de desarrollo económico y social, porque también para favorecer además del trabajo, los emprendimientos que puedan generarse de tal manera pues que acercarse a la municipalidad sea más bien buscar ayuda a tu autoridad política, a tu autoridad que te va a dar la mano para trabajar juntos y generar pues un desarrollo en tu localidad y en este caso también en tu región, porque la gerencia de desarrollo económico tanto en municipalidades como en gobiernos regionales, hasta la fecha han cumplido un limitado papel y sabemos que pueden hacer mucho más. Y esa es justamente una
propuesta que considero que tienen que tener todos los candidatos a las municipalidades y gobiernos regionales. Las municipalidades no pueden ser nada más un ente administrativo que de alguna manera es percibido por la población como burocrático y limitativo en la promoción de justamente de emprendimientos, sino más bien tienen que ser generadores de este desarrollo económico a través de la facilitación de licencias, y si en algún momento pues tienen alguna observación, que estas sugerencias de fiscalización no sean como la Gestapo o la policía pues del cumplimiento, sino más bien les den esas notas preventivas para que les digan, oye, regulariza tu situación, ¿no? O sea, queremos que sigas desarrollando esta actividad, pero de una manera pues facilitadora para que ellos ayuden a superar estas trabas, no que les llegue la nota preventiva e inmediatamente les pongan la multa, y esto es otra merma económica en el camino que ellos se encuentran para el desarrollo de sus actividades. Creo que este es un tema también muy importante a considerar. Y por otro lado, creo que antes de la pandemia, hace 2, 3 años, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia por el Día de la Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, y en esa oportunidad todavía estaba Vizcarra en el gobierno. Fue el ministro de Economía y otros ministros más, donde reconocían pues que había un divorcio entre las tres estructuras del Estado, el gobierno, el ejecutivo, los gobiernos regionales y municipales, y que al final el beneficiario directo, que iba a ser el poblador de tal comunidad, no recibía pues nada de los beneficios aparentes de una política que había sido diseñada específicamente para él. En el engranaje del gobierno ejecutivo, los ministerios, los gobiernos regionales y municipalidades, al final el poblador, el consumidor final, digámoslo así, pues no llegaba a recibir ese beneficio. Entonces, funcionan estas estructuras como islas, ¿no? Dentro de sus búnkers administrativos, y cada quien haciendo prever o establecer de que ellos son los autónomos en tal o cual área. Sin embargo, el Estado no funciona así. O sea, para que realmente seamos un Estado efectivo y eficiente, tenemos que justamente pues desarrollar los mecanismos de integración para que todos sea como un manual de procesos entre el Ejecutivo hasta el poblador final. Y esto no se da porque en el camino justamente la industria de la corrupción, que está enquistada en el aparato estatal en los 3 niveles de gobierno, ha funcionado impunemente, generando muchos recursos para ellos, pero en desmedro de la población, porque todos estos recursos justamente hay como dice Contraloría, hay un egreso tremendo por concepto de corrupción. Si ese es todo ese grueso de dinero, de millones, realmente hubiera una gestión eficiente, entonces ese grueso de millones no tendría por qué darse en coimas y en prebendas desde el Ejecutivo hasta las municipalidades distritales o centros poblados, digamos, a toda la cadena pues del aparato ejecutivo. Entonces creo que tu propuesta es muy importante, y tratar el tema de frente, ¿no? Buscar soluciones alternativas. ¿Qué alcances podrías darles a estas autoridades que aún están en ejercicio, terminando de ejecutar sus presupuestos para este año, ¿no? Y para el próximo año, porque obviamente hay un presupuesto que tiene que aprobarse para el próximo año y que las nuevas autoridades van a encontrar con un PIA ya, digamos, aprobado, y van a tener que tomar el toro por las astas. ¿Qué alcances le podrías dar para solucionar esto de alguna manera y se conviertan en agentes del cambio, agentes de desarrollo económico? Claro que sí, como bien lo has mencionado hace un momento, ¿no? El hecho de poder facilitar, ¿no? Efectivamente, y tomando esta propuesta que está contemplada en el libro, sin duda, ¿no? Tenemos que apuntar que las autoridades en ejercicio, y nos referimos concretamente a aquellas que están en el nivel, digamos, regional y local, puedan, digamos, ser promotores del empleo, porque mira, hoy día estamos todavía con los rezagos de la pandemia que nos ha golpeado económicamente, y hoy día tenemos una ola que ha significado también los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, nuestra población está siendo golpeada, ¿no? Aparte de la situación interna que todos conocemos. Entonces, las autoridades tienen que asumir
con mucha decisión acciones en lo que les queda de los meses y la ejecución de su presupuesto, creo yo, priorizando el tema de promoción del empleo y ver cómo ayudan a su propia población, ¿no? Siendo facilitadores, siendo orientadores, ¿no? Para articular mecanismos como el que hemos mencionado, ¿no? Hoy día hay que sumar esfuerzos, ¿no? Establecer alianzas, ¿no? Cada localidad tiene una potencialidad, ¿no? Porque tiene buenos vecinos, porque tiene empresas dispuestas a colaborar, ¿no? A través de sus áreas de responsabilidad social, ¿no? Acá se trata de sumar esfuerzos, articular con un objetivo común que es precisamente reactivar la economía, ¿no? Y generarle bienestar a la gente. De eso se trata, ¿no? Tú Claro, y mencionabas hace un que de momento el repente caso. también, si los empresarios grandes puedan ayudar a los empresarios chicos y hacer una cadena de valor de tal manera que podamos todos surgir, ¿no? Siempre es así. Fíjate, uno de los casos que se puede ver en esto es en la agroexportación, ¿no? En la agroexportación las cadenas cada vez se han hecho más extendidas, ¿no? Porque tienes, digamos, al gran exportador, que es a la vez también un gran productor, pero que en muchos casos recurre también a empresas medianas y pequeñas, ¿no? Para generar toda una cadena, ¿no? Hay un tema de acopio, ¿no? Hay un tema, digamos, que agrupa a los pequeños productores que hoy día tienen 2, 3 hectáreas, ¿no? Que se suman a través de un modelo de asociatividad y ofrecen sus productos a quienes finalmente llevan a las empresas exportadoras, ¿no? El Perú ha crecido muchísimo, tiene gran potencialidad en este rubro, ¿no? Hoy día somos líderes en temas como la palta, el arándano, el mango, las uvas, ¿no? Entonces hay espacio para poder, digamos, ganar mercados e ir incorporando en este proceso a cada vez más personas, sobre todo dándole orientación, tecnificándola, ¿no? Para que se sume a esta cadena de valor. Cuando mencionabas la minería, claro que sí, tenemos un gran reto. Ahí hoy día lo principal es superar esta conflictividad social, ¿no? Porque resulta inconcebible que tengas, digamos, dos regiones como Apurímac y Cajamarca, ¿no? Encuentras en estadísticas que de pronto son las más pobres y las dos tienen oro. Entonces dices, ¿cómo es esto? ¿No? Tienen el mineral más preciado, pero a la vez tienen altos índices de anemia infantil, de desnutrición, etcétera. Entonces, esto resulta inconcebible. Y ahí vamos nuevamente al tema de qué ha estado pasando en el tema gestión, donde has encontrado ineficiencia en la administración y por otro lado, hechos concretos de corrupción. Entonces, son los grandes temas a encarar, ¿no? Y cuando hablamos de los mecanismos que se pueden activar para ir, digamos, atrayendo a un sector de la informalidad a la formalidad, te podría mencionar también en el tema del transporte, ¿no? Lo vemos todos los días en nuestra ciudad, ¿no? Somos presa de esa informalidad y sin embargo, fíjate, tenemos el ejemplo de muchas personas de condición económica humilde que adquirieron un vehículo nuevo cuando hubo el proceso esto del GNB y compraron sus vehículos y empezaron a brindar el servicio de taxi. Pues siguiendo esa pauta, fíjate lo que podríamos hacer con los colectiveros para que ellos más bien se asocien, ¿no? Se asocien y puedan, digamos, adquirir, ¿no? Una Custer, ¿no? Entonces ya dejen el vehículo mal utilizado para colectivo y den el salto ya como empresarios, constituyendo empresas. Obviamente aquí puede intervenir el Estado como avalista para que puedan acceder a créditos en la banca privada a una tasa bastante razonable y puedan, bajo el modelo, como te digo, que existió antes con la adquisición de los vehículos para taxi, pueda, digamos, empezar a generarse un modelo de asociatividad donde ellos pasen de la informalidad a la formalidad y se conviertan en propietarios de sus propias unidades. Primero una Custer, más adelante podrá ser un bus de 9 metros, luego uno de 12 metros de longitud. Entonces vamos yendo en la dirección de la formalidad, ¿no? Y de la mano con la reforma del transporte, ¿no? Pero si sigue como está,
donde cada uno baila con su pañuelo y cada uno busca su espacio, no vamos a llegar a ningún lado. Sí, justamente creo que es importante considerar un mensaje para, por un lado, de parte tuya, para las autoridades en ejercicios, en este paso de la informalidad a la formalidad, y por el otro también a los trabajadores, emprendedores o quienes desarrollan una actividad económica. ¿Cuál sería tu mensaje para cada uno de ellos? Mira, acá hay varios temas, Mariela. Lo principal es que reflexionemos cómo estamos actuando como ciudadanos, ¿no? Si no, digamos, no nos detenemos a pensar cómo estamos actuando, eh, definitivamente no estamos reconociendo que le estamos, con nuestro accionar del día a día, impidiendo el desarrollo de nuestro país y le estamos, digamos, frustrando un futuro importante para nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo principal aquí debe ser hacer un paréntesis y decir, oye, ¿cómo estamos actuando? ¿No? ¿Qué es lo que estamos viendo en el día a día? Oye, si me sigo pasando la luz roja, si sigo, digamos, botando la cáscara de plátano por la ventana, ¿no? Mientras va el vehículo en movimiento. Si, digamos, me estaciono en un lugar para personas con discapacidad, sin serlo, ¿no? Y así, empiezo a sumar una serie de inconductas. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Primero a corregir esas inconductas, ¿no? Y que esto vaya de la mano en un esfuerzo conjunto del Estado, del sector privado, de la sociedad civil. Todos tenemos que sumar esfuerzos para poder, digamos, asumir una conducta distinta, ¿no? Tú recuerdas que por Cuando tú me temporadas, hablas, sí, perdón, cuando tú me hablas de inconducta, me hace pensar el tema de educación, de que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que emprender una campaña educativa para cambiar la cultura informal, digámoslo así, ¿no? totalmente, y por eso mencionaba hace un momento en el tema de la educación en valores, ¿no? La educación cívica. Esta es una ciudad que tiene habitantes, pero no tiene ciudadanos. Tenemos que forjar ciudadanos, de eso se trata, ¿no? Y eso es un tema complejo, de largo aliento, pero tenemos que remar en esa dirección, ¿no? Y como bien dices, ¿no? En el tema educativo, forjar con principios y valores desde los chicos, ¿no? Yo creo que hay muchos niños y jóvenes que son conscientes de esta necesidad de cambio, que ya vienen siendo educados en esa línea y que lamentablemente hoy día en muchos casos se animan a salir de nuestro país porque no, digamos, no encuentran eco en lo que ellos desean como país, ¿no? Y entonces tienen que seguir asumiendo las inconductas de los mayores, ¿no? Entonces, todo este cuadro hace pues que tengamos fuga de talentos y personas que van a buscar oportunidades fuera del país. Y lo que se trata es que nos sentamos orgullosos de donde vivimos y que podamos generarles oportunidades reales a nuestra gente, pero en un clima de respeto, ¿no? De sana convivencia, ¿no? Donde podamos formar ciudadanos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Justamente es importante lo que me dices porque me acuerdo de un comentario que mi hija, que tiene 17 años y ha entrado a estudiar Economía y Negocios Internacionales en la USIL, me comenta que la mayoría de sus compañeros no quieren quedarse en el Perú, o sea, quieren estudiar y luego irse a vivir, a radicar afuera, justamente porque no sienten que haya un futuro con desarrollo para, con todas pues las posibilidades que ven en otros países, por lo que tú me dices. Entonces, no podemos permitir los de nuestra generación que se vayan pues talentos valiosos y sobre todo que nuestros hijos tengan que emigrar porque no encuentran en su país esa proyección que necesitan y merecen, ¿no? Claro que sí. Mm. Mira, yo tengo también una hermana que vive en Alemania y ella, por ejemplo, una de las decisiones que pensó para que vaya a migrar y decida hacer su vida fuera del Perú es esto, ¿no? El paisaje del día a día. Es decir, yo no puedo convivir con las combis, salgo a la calle un poco más y me atropellan, veo
inconducta, falta de respeto por todos lados, y esto es algo que va en contra de la formación que he tenido y de lo que yo aspiro como ambiente natural para vivir, ¿no? Entonces tenemos que corregir esto para evitar que más peruanos salgan del país buscando futuro en otros lados, ¿no? Así es. Orlando, me dicen que vas a hacer la publicación oficial de tu libro para la Feria del Libro, que es en julio, para que extiendas la invitación y en qué redes o a través de qué medios las personas que nos escuchan pueden contactarse contigo y pueden quizás adquirir este importante libro que pones al alcance de todos. Muchas gracias, Mariela. Sí, mira, efectivamente, en el mes de julio vamos a estar presentes en la Feria del Libro. Ya va a salir la publicidad respectiva, invitando a todas las personas que tengan interés en participar. La universidad se va a hacer presente y voy a estar entre las personas que van a presentar sus publicaciones. Mira, un tema también importante ahí es que este es un trabajo que ha sido elaborado por el Fondo Editorial de la San Ignacio Loyola. Entonces, es la fuente donde pueden adquirir el libro, ¿no? Entiendo que la universidad también va a tener ejemplares en diversas librerías conocidas, pero mientras tanto pueden tomar contacto con el Fondo Editorial de la universidad, que está en la página web, y adquirir el libro, ¿no? Así es. Muchas gracias, Orlando, por tu entrevista, que ha sido muy enriquecedora, y esperamos estar presente el día que se haga la publicación oficial, la presentación oficial de tu libro en la Feria del Libro. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.